Buen día, camaradas. Quería comentarles otra nota de la edición de hoy, del sábado 19 de enero de 2019 de La Nación. Una mala brasileña. El gobierno de Bolsonaro se enfrenta con Gisele Bündchen. Pelea. La supermodelo, reconocida mundialmente, se cruzó con la ministra de Agricultura por la deforestación de la Amazonia. Bueno, básicamente el gobierno de Bolsonaro va a continuar la política de deforestar el Amazonas para poner en su lugar cultivo de soja y ayudar a los monopolios que se dedican a esa actividad, ¿no? La modelo está en contra, pero acá explica la nota que no es que está en contra hace poco, sino que Bündchen en realidad no es ambientalista de ocasión. Hace más de 12 años que utiliza las redes para apoyar la preservación ambiental y presionar al gobierno brasileño a implementar o cambiar políticas en ese sentido. Cuando Acá explica que cuando la ministra de Agricultura, Teresa Cristina Correa da Costa, habló en tono despectivo de los conocimientos de Bündchen sobre los temas ambientales, luego de que la modelo criticara la deforestación de su país, que cuenta con la más grande floresta tropical del mundo. La modelo le dijo que no debería salir criticando a Brasil sin conocer los hechos. Correa da Costa añadió que la también embajadora de buena voluntad para el medio ambiente de la ONU no debería hablar de la deforestación porque reverbera en el mundo y que quienes lo hacen son malos brasileños. En su carta, reproducida por el diario Folha de São Paulo, Bündchen había dicho que los malos brasileños son los que deforestan. Bueno, a mí me interesaba más que nada comentar esta parte de las declaraciones de Gisele Bündchen. Aquí vemos su fotito. Dice, bueno, acá dice que en una ocasión, en el año pasado, Bündchen abrió el festival Rock in Rio para lanzar el proyecto Believe, Creer en la Tierra, Amazonia Live, y pronunció entre lágrimas un discurso con el que la multitud gritó, con que la multitud gritó fuera Temer, recuerden, en portugués, ¿no? Contra el entonces presidente Michel Temer. Bueno, vemos como la acción ambientalista de la modelo tuvo un impacto muy importante político, ¿no? Porque recuerdo el año pasado fue una pelea muy importante la que las masas dieron contra el gobierno proimperialista yanqui de Temer, el gobierno que recordemos que Temer asume el gobierno luego del golpe parlamentario contra la que era su presidenta, porque él era el vicepresidente del gobierno, contra Dilma Rousseff. Entonces, bueno, y dio un giro muy importante a la derecha y las masas lucharon contra él y aprovecharon la ocasión del discurso de Bündchen en el Festival de Rock and Rio para gritar contra el gobierno, ¿no? Bueno, ¿y qué dijo en esa ocasión la modelo? Sueño con el día en que encontremos el equilibrio entre el tener y el ser, el disfrutar y el preservar. Bueno, es muy importante, ¿no?, que veamos cómo en esta expresión, en esta oración, la modelo que triunfa en el mundo, ¿no?, como en su rubro, en su profesión, y además tiene inquietudes y lucha por preservar el ambiente, es decir, tiene una destacada actuación tanto política como gremial, además de que con su presencia y su discurso logró darle un marco a la lucha de las masas contra el gobierno de Temer, utiliza la dialéctica materialista para expresarse.
lo cual le da una enorme contundencia a sus dichos. Fíjense que dice el equilibrio entre el tener y el ser. ¿Qué es el tener y qué es el ser? El ser somos las personas, ¿no? Y el tener es el conjunto de las, lo que es lo que no pertenece al mundo de las personas, es decir, los objetos. Uno tiene, posee objetos, su casa, su auto, su ropa, ¿eh? Su bicicleta, sus alhajas, sus recursos, digamos, materiales, ¿no? Es decir, hay una contradicción entre el ser y la materia. A eso se refiere, a que la felicidad pasa por un equilibrio entre nosotros, lo individual, las personas, los seres humanos, y lo que tenemos. Apunta claramente a las personas que viven completamente desequilibradas, las personas que, los capitalistas, los grandes millonarios, las personas más acaudaladas, que representan el 0,1% de la población, pero sin embargo acaparan bienes por más del 50%, ¿no? Tienen fortunas que jamás podrán gastar porque no tienen la capacidad ni que vivan 150.000 años podrán gastar su patrimonio, ni siquiera el 10% de su patrimonio. Entonces, ¿para qué viven esa loca carrera? ¿No? Es lo que apunta ella. Mientras que otras personas viven en una situación completamente contraria, ¿no? No tienen ni un dólar. Hay más de 1.000 millones de personas en el mundo, sobre los 7.000 millones de personas que somos, que no tienen ni un dólar para vivir por día. Entonces, hay que encontrar un equilibrio, dice, entre esos dos. No se puede vivir para tener, pero tampoco se puede morir por no tener. El planteamiento de la cuestión, el planteamiento de la inquietud, de la pregunta es lo que me parece muy atinado y muy contundente, muy positivo para interpelar a las masas que están ahí, que escuchan a una Giselle Bündchen que hace un discurso en el cual utiliza dos contrarios para expresarse, es decir, le da un contenido dialéctico materialista o marxista a su expresión, más allá de que, dado lo breve de un discurso en un festival de rock, y de una persona que no está dedicada a la política, como Giselle Bündchen, deja de lado, por supuesto, las principales contradicciones de nuestra sociedad. Igualmente, se dedicó a trabajar una contradicción en particular. Y acá vemos que viene la otra, el disfrutar y el de preservar. Bueno, acá apunta en esta otra contradicción también, fíjense, disfrutar y preservar es una contradicción. Digamos, el bien que yo disfruto deja de existir. En cambio, el bien que yo preservo sigue existiendo. Eso apunta a la actividad, digamos, depredadora de muchas industrias capitalistas, por ejemplo, la pesca en el mundo, cuando en lugar de preservar en un determinado nivel a una especie, se dedican a depredar, ¿no? y a cazar, a pescar, bueno, lo mismo en la casa, ¿no? A pescar lo máximo que puedan, sin darse cuenta que ese nivel de pesca es insostenible en el tiempo, porque va a afectar la reproducción de esa especie, con lo cual cada año van a pescar menos. En cambio, si fuesen más inteligentes,
preservaran en un determinado nivel adecuado para la reproducción ampliada de esa especie, podrían disfrutar en el futuro mayor nivel de pesca. Es decir, preservando, no consumiendo alocadamente, ¿no? una especie, eso va a permitir que en el futuro disfrutes aún más la pesca de esa especie. Lo mismo pasa en la caza. O por ejemplo, hace poco hubo un rebrote de hantavirus en la provincia de Neuquén, en Argentina. Y los especialistas estaban apuntando a que ese aumento se debe a que los depredadores naturales de los ratones que contagian el virus fueron diezmados. Las poblaciones fueron diezmadas por la caza. Entonces, lógicamente vemos otra vez como la acción criminal o depredadora de la caza, en este caso, o la pesca, ¿no? Esa locura que apunta Giselle Bündchen de disfrutar sin tomar en cuenta o menospreciando el preservar, es decir, el disfrutar hoy, aquí y ahora, está afectando no solamente la posibilidad de disfrutar en el futuro, sino el equilibrio ecológico y el rebrote, la reaparición de nuevas enfermedades, de enfermedades antiguas, pero con más fuerza, como el hantavirus, ¿no? Bueno, finalmente termina con cada uno tiene un impacto en ese mundo, solo tenemos que decir qué impacto queremos tener, lógicamente. Otra vez demuestra su preocupación y su activismo ecológico. Bueno, acá dice, Bolsonaro fue criticado por los ambientalistas por el nombramiento como ministra de Correa, ex diputada federal y jefa de la bancada parlamentaria que defiende los intereses de la poderosa industria agropecuaria. Acá vemos lo que decía antes, ¿no? Es decir, los monopolios sojeros que quieren deforestar el Amazonas. Este sector y los ambientalistas libran una durísima batalla omnipresente en la política de Brasil. Bueno, acá habla de la cantidad. Temer no resistió la presión y anuló las medidas. Acá cuenta la lucha entre Temer y Bündchen, ¿no? Al presidente menos popular de la historia de Brasil no le beneficiaba caerle mal a la personalidad más famosa del país, una mujer poderosa, rica y preocupada por el presente y el futuro del planeta. Queda por ver si el poder y la influencia de Bündchen ambientalista tendrá algún efecto sobre las políticas del gobierno de Bolsonaro. Bueno, ella va a continuar el enfrentamiento porque Bolsonaro es un continuador de las políticas de Temer. Solamente que Temer estaba muy desgastado y era extremadamente débil y Bolsonaro recién empieza y supuestamente tiene una mayor legitimidad democrática porque fue electo por las elecciones, a pesar de que es tanto o más derechista y antiobrero que Temer, ¿no? Bueno, camaradas, espero que les haya servido la nota para comprender un poquito más la esencia de la dialéctica materialista y cómo distintas personalidades en el mundo la utilizan para expresarse, para entender el mundo, para comprender el mundo, para referirse al mundo y para actuar sobre él, tanto en el presente como en el futuro. Venceremos, camaradas.